Hola, hoy vamos a ver el tema de los óvalos en la escritura, que fueron investigados por varios autores como ser Matilde Ras, Muñoz Espinal, Sandro, Augusto Belz, y nosotros ya lo vimos en algunas clases, en el aspecto tamaño, cuando vimos la expansión en ancho y en alto y cómo se relacionaba. También lo vimos en la abreacción, según fuera la escritura, en el aspecto general abierta o cerrada, que abierta nos indicaba la capacidad de comunicación, la facilidad de comunicación que tenía la persona, mientras que la cerrada iba desde la reserva hasta el ocultamiento también. Cuando era toda cerrada, era a veces esas personas que son difíciles de penetrar en su verdadera personalidad. Sabemos que en lo cerrado no entra nada ni sale nada. Entonces, vamos a observar en los óvalos, en las letras A, O, G, D, en la Q, según el modelo caligráfico, se ubica en la zona central el óvalo. Entonces, ¿qué refleja? La esfera afectiva expansiva. Aquí tenemos, según el simbolismo espacial, tenemos la primera zona, la zona media, que es la que ocupan los óvalos, y la tercera zona. Entonces, vamos a observar no solamente en el aspecto general si es abierto o cerrado, sino vamos a ver cómo se dirige el trazo, hacia dónde cierra o hacia dónde abre. Abre hacia la zona del espíritu, hacia la zona de la comunicación, hacia el entorno familiar o hacia la parte de la materia y del ocultamiento. En la zona media, entonces, refleja la autoconciencia que tiene la persona, representa el yo emocional, sensible, que proyecta los afectos, es la expansión de los sentimientos más íntimos, es la relación de la expresión oral y de la ternura también. Es decir, no solamente el nivel de espontaneidad, sino de prudencia y la sinceridad que tiene la persona. Hoy es un video de un aspecto general de todos los óvalos, después vamos a ver cada letra en particular. No nos olvidemos que el primer dibujo que hace el niño, en general, luego de hacer los garabatos, que tiene diferentes formas, pero como representación de la cabeza hace un círculo justamente. Entonces nosotros en el óvalo vamos a ver qué arquitectura tiene el óvalo, es decir, qué forma tiene. Vamos a seguir el recorrido, a dónde comienza el óvalo, a dónde termina, si es que termina. Vamos a ver de acuerdo al simbolismo espacial y al ambiente gráfico. Si está abierto el óvalo ya nos va a indicar receptividad, si es cerrado más reserva, más discreción o desconfianza por precaución. Hay retención afectiva cuando es cerrado u ocultación de parte de los sentimientos que tiene en relación a las personas o a los hechos, de lo agradable o lo desagradable. Si es abierto es espontáneo el sentimiento y tiene mayor confianza en sí mismo, la persona y en los demás. Entonces, como todo en grafología es observación, vamos a comenzar con los ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, no sé si se llega a ver bien, pero es el óvalo que está separada de la patita, hay un espacio acá, no lo hizo continuado. Entonces ahí está fragmentando el movimiento. Aquí vamos a ver que comienza el trazo, da toda la vuelta y va para abajo. Esta es una Q.
Acá vemos una O que cierra por atrás, pero hace una forma extraña acá, como una protuberancia. Aquí tenemos esta A que, mira, miren a dónde hizo el bucle. Esta es una O que está abierta un poco hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que se abre o se expansiona solo a lo familiar. Aquí hay una A cerrada, también hizo la parte del bucle, de un bucle muy grande, y el punto que está haciendo el mismo movimiento que la O, aparentemente. Acá vemos cómo ha quedado un rasgo adentro de la O, que está cerrada, es decir, se cierra arriba a la derecha. Acá hay una O cerrada que también se cierra en el mismo movimiento, arriba a la derecha. Y acá la A está abierta hacia adelante, hacia la comunicación. Aquí en esta escritura tenemos la G que forma el óvalo y separado está la jamba. Esta escritura, que ya de por sí, bueno, es sucia, vemos que deja un rasgo acá, un gancho adentro de la A, y la O está haciendo un rasgo innecesario ahí adentro, y eso lo repite en todas las letras. Acá hay una A, está abierta por arriba, y acá está abierta por arriba, pero más a la izquierda. Acá también hizo el mismo gesto, dejó como pinchado el óvalo. Eso, las interpretaciones las vamos a ir viendo en los videos posteriores. Entonces nosotros, en la dimensión, es decir, en el tamaño que nosotros formamos el módulo de la escritura para la distribución, tomamos el alto y el ancho del óvalo. Eso ya no lo voy a explicar, pero justamente aquí en el primer ejemplo vemos que este óvalo está achatado, no entra dentro del módulo, está presionado, como que está presionado de la parte superior. No es redondo ni redondeado, es achatado y abierto por la parte izquierda. También vamos a ver en los óvalos la presión, si es limpio o sucio. Ya les mostré, cuando la escritura es sucia, generalmente los óvalos son sucios. Si está congestionado el óvalo, si está deformado, a veces lo deforman. Creo que acá en algunos ejemplos hay deformaciones. O si presentan algunas protuberancias o concavidades. Acá, por ejemplo, la forma es redonda, también vamos a ver si la forma es oval, como esta A. Acá también tenemos redondo, que está un poquito abierto hacia atrás, igual que el punto, y la A es cerrada. Acá está abierto hacia atrás, la O. La A es cerrada, formando acá en la base un doble trazo. Aquí tenemos abierto por arriba la O. Acá en esta letra de imprenta tenemos una O que está haciendo una concavidad acá. Fíjense cómo la deformó. Entonces, eso lo vamos a ver más bien en las patologías luego. Y acá tenemos otro óvalo achatado. También vamos a observar en la dirección cómo se dirige el movimiento para hacerlo. Es según el modelo caligráfico. ¿Qué orientación lleva el gesto gráfico? La dirección de la reacción, pero también cómo sigue el recorrido, el sentido del movimiento. Vamos a ver aquí, por ejemplo, luego de hacer la L, hizo acá un buclecito
vuelve para abajo, va para arriba y hace otro bucle. Aquí hace prácticamente el mismo movimiento, está recargando la base. En esta, el final, por ejemplo, ¿hacia dónde se dirige el final? Eso lo vamos a observar cuando el óvalo está al final de la palabra, que termina la A o la O. ¿Qué pasa? ¿Cae el movimiento? ¿Es débil o es fuerte? ¿O se cubre yendo hacia arriba? En este caso lo que vamos a analizar es justamente la abertura hacia el lado izquierdo, en el caso de la O. Pero vamos también a ver que es creciente la escritura, que tiene un gesto defensivo. Esto tiene su respuesta y eso lo puedo explicar en algún momento por la historia de esta persona. Aquí es una A, que también casi quiere hacer el mismo gesto que la O. Sin embargo, en la otra lo hizo hacia adelante. Acá tenemos una O. Esta escritura es creciente. Miren cómo crece la última letra, especialmente cuando es la O. Y aquí tenemos un óvalo partido, le llamamos, en sentido horizontal, porque lo está partiendo al medio, donde la dualidad es hacia los demás, que es diferente si fuera partido en sentido vertical, que la dualidad es dentro del sujeto mismo. Acá vemos, de acuerdo al modelo caligráfico, que va hacia adelante el movimiento, vuelve, y es el movimiento de las olas. Las maestras saben muy bien de lo que estoy hablando, que es el movimiento que se les debe enseñar a los niños para hacer la A, no la O, sino la A. Entonces, está abierta por arriba, tiene una forma oval, todo lo vamos a seguir analizando. Luego, como dije, vamos a ver, aparte de hasta dónde está el cierre, cómo hace el movimiento. ¿Va hacia la derecha o vuelve hacia la izquierda? ¿Es en el sentido de las agujas del reloj el movimiento? Bueno, aquí esta es abierta por arriba y a la derecha. Acá tenemos una inversión de movimiento, en sentido de las agujas del reloj. Acá dice hospitales. Acá hizo una O, va para arriba, vuelve, lo cierra y continúa con la letra siguiente. Y este movimiento lo sigue haciendo en las otras O, por ejemplo. Acá va para arriba, vuelve y continúa. Esa inversión del movimiento hay que tener cuidado cuando está abierto por abajo. Aquí tenemos una A abierta también hacia la derecha y arriba, que está relacionado también con la oralidad, con la expresión, con la comunicación. Siempre tenemos que tener en cuenta cuánto está de abierto, si está abierto mucho, si es excesivo, en este caso la abertura, o si es poco, porque ahí nos está indicando el nivel de reserva o de indiscreción. Acá tenemos también el óvalo abierto hacia arriba, acá tenemos una inversión de movimiento aparentemente. Acá tenemos inversión del movimiento, acá dice más. Y esta es una A también que está abierta arriba. Entonces vamos a sacar el cálculo de qué predomina. Acá dice pudiéramos, esta es una A también, ven la inversión del movimiento y cierra pero por arriba. Todo lo vamos a tener en cuenta. Y aparte, si el óvalo está unido a la patita que le sigue a la A, por ejemplo,
o si está separada. Aquí pasa eso. Acá está separado el óvalo. Acá está separado el óvalo de la pata que le sigue a la A, según el modelo caligráfico. Entonces vamos a ver si está unido al trazo siguiente, también vamos a ver si está partido. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos el óvalo que está separado de la pata que le sigue. Y eso tenemos que observarlo a ver si es en todos. Acá tenemos la G, porque acá estamos hablando de óvalos, pero no solamente de la A o la O. Estamos hablando de la D, de la G, de la Q, que todos tienen su interpretación. Acá tenemos la G, donde está separando lo afectivo porque hizo el óvalo, y luego de la parte sexual, que es la jamba, o de lo instintivo. Y aparte vemos que la energía está mal desplazada, mal canalizada, porque está desplazada la presión. El trazo que debiera ser grueso es fino, y el que es fino es grueso, que es el perfil. Eso lo vimos en los rasgos anómalos. Y acá repitiendo, vemos que en la Q hizo el mismo gesto, hizo el óvalo, dejó incluso bastante espacio, hizo la jamba y incluso el travesaño lo dejó separado. Entonces vamos a observar todo eso. Acá también pasa lo mismo, hizo el óvalo, hizo la patita siguiente separada y se repite en todas las A. También se ve en las D. Hizo el óvalo separado de la jamba, lo femenino separado de lo masculino, que muchas veces este signo lo encontramos en niños donde hay separación de los padres, o cuando el mismo sujeto tuvo los padres separados o se está separando él. Eso fue analizado ya. Acá tenemos también el óvalo separado de la AMPA. Y acá nuevamente. Pero acá en este caso, por ejemplo, lo peor sería, porque es una escritura que ya le decimos que es fragmentada, cuando está cortado, esta es una letra mayúscula, representación del yo también, y está fragmentada. Acá hay un espacio, no sé si se llega realmente a ver. Entonces, acá como último caso, por ejemplo, decimos que la letra A y la letra O representan la sinceridad del individuo, pero también el abrirse o cerrarse a las expresiones afectivas. Si es receptivo o es hermético la persona en cuanto a las influencias exteriores, y eso es la A y la O. Con respecto a la D, es la esfera ideal de la vida, donde vemos la orientación intelectual, pero también la unión, como expliqué, de lo femenino y de lo masculino. La letra G es el total de la energía psíquica, incluso la energía sexual, donde podemos llegar a ver esas fragmentaciones entre el óvalo y la jamba. Y luego la Q, que en realidad también tiene el óvalo y la jamba, vamos a ver la idea de independencia que tiene la persona y evolución. Acá este ejemplo lo puse porque quería explicar, bueno, esta es una escritura, como ven, es lenta, tiene arcos, es cerrada por atrás y arriba, y acá el óvalo está partido, el de la O. Lo partió en sentido vertical, significa que hay una dualidad con ese yo. Vamos a tener que observar
De todas formas, todo el conjunto de la escritura, especialmente de la firma. Lógicamente le falta madurez. Acá el óvalo está partido, porque está a la mitad, en el sentido horizontal. Quiere decir que la dualidad no es con sí mismo, sino es con los demás. Lo mismo que pasa acá posteriormente. Bueno, este ha sido solamente una introducción, así que en la clase próxima vamos a empezar a ver los ejemplos y dar las interpretaciones de las escrituras que tienen óvalo. Los espero para la